Vamos a empezar la clase de hoy recordando el primer tema de lo que trabaja la San Marcos, el tema de lógica proposicional. ¿Ya? Aquí voy. Vamos a compartir pantalla e ir a lo que ya se ha preparado ayer, ¿ya? ¿Dónde estás? Aquí está. Si hay alguna consulta, alguna duda, jóvenes, por favor, alzan la manito, yo hago la pausa y contestamos la pregunta, ¿ya? Bien. Tenemos que empezar dándoles la bienvenida al curso, el curso de aritmética, ya conocen mi nombre. Y iniciaremos con el primer tema, que es el tema de lógica proposicional. ¿Listo? Como ustedes saben, es importante entender el título para poder avanzar con la explicación. El concepto principal de la lógica proposicional es el concepto de proposición lógica, ¿no? ¿Cómo saber si un enunciado es o no una proposición? Aquí he colocado el significado principal, ¿no? Decimos que una proposición, una expresión es una proposición lógica cuando es una expresión aseverativa, es decir, afirmativa, que se caracteriza por tener un valor veritativo, es decir, que puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Ya sabemos que se utilizan las letras minúsculas del abecedario a las que se les va a llamar variables proposicionales. Ahora, ¿cómo sabemos que esta proposición lógica es simple o es compuesta? Bueno, aquí están los ejemplos. Carlos es despistado o Carlos es travieso. Solo se transmite una idea. En cambio, en las compuestas, vemos que Carlos, además de travieso, es distraído, ¿no? Hay un conector lógico que es la letra I. O también el siguiente ejemplo, donde hay un adverbio de negación. Es falso que Daniel sea actor de cine, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Esa es la definición de lo que es una proposición lógica y los tipos de proposición que hay. Es importante saberlo porque en los problemas pues vas a necesitar entender lo que te están pidiendo, ¿no? Muy bien. Ahora, los conectores lógicos. Sabemos que los principales conectores lógicos son 6. La negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, el condicional y el bicondicional. ¿Cómo los identifico? Por estas expresiones que forman el lenguaje común, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero negar algo, utilizo la palabra no o no es el caso que, no es cierto que. En el caso de la conjunción, el más conocido es y, pero no es el único. También hay otros como sin embargo, pero, además, aunque, a la vez. La disyunción inclusiva usa la expresión o, la exclusiva, el o es amarillo o es rojo, ¿no? En ese caso se está excluyendo, solo es uno de los dos, por eso se le llama disyunción exclusiva. En el caso del condicional, donde uno es consecuencia del otro, utiliza la expresión sí entonces, sí, dado que, siempre que, por qué, por lo tanto. Y en el caso del bicondicional, es el sí y solo sí. Estas son las expresiones que te van a ayudar a reconocer cuando estamos hablando de un conector lógico, ¿no? En especial. Y aquí viene lo más importante, ¿no? Que son las leyes lógicas. Ya que son 6 conectores, hay 6 leyes, ¿ya? La ley de la negación, que es la más sencilla, ¿no? Si tengo 2 proposiciones a las que se le ha asignado una letra minúscula, como ya lo explicamos, su negación es su valor contrario. Si el Q tiene un valor falso, pues su negación, o no Q, será verdadero. Y en el caso de la conjunción, normalmente lo que hacíamos era identificar el caso distinto, ¿no? En el caso de la conjunción, solo es verdadero cuando ambos valores, el de P y el de Q, son verdaderos. En el resto de casos, la conjunción es
es falsa, ¿no? En el caso de la disyunción inclusiva, también ocurre lo mismo con los dos valores, pero ahora falsos. Si los dos valores son falsos, tanto del antecedente como del consecuente, entonces la disyunción inclusiva es falsa. El resto de casos es verdadero, ¿no? Lo mismo con la exclusiva. Será verdadero cuando, o será falso, perdón, cuando los dos valores son diferentes, así se los expliqué, recuerdo. Y en el bicondicional es verdadero cuando antecedente y consecuente son iguales, ¿correcto? En el caso de la condicional, solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Listo. Las tablas de verdad, ¿no? Algunos me preguntaban cómo sé la cantidad de filas. Bueno, recordemos que la cantidad de filas o el número de valores que se asigna a cada variable, por ejemplo, la variable P, aquí se le ha asignado 4 valores. ¿Cómo sé esa cantidad de valores? Gracias a la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Si son 2 letras, pues la fórmula sería 2 al cuadrado, como en este ejemplo. 2 al cuadrado es 4, entonces se le asignan 4 valores. Y la respuesta final de esta expresión se le llama matriz principal. En este caso tenemos como resultado el falso, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya que hemos hablado de una matriz principal, ¿cuántas clases de matriz principal hay? Bueno, conocemos que son 3, ¿no? La tautología, cuando todos los valores son verdaderos. La contradicción, cuando todos son falsos. Y la contingente o consistente, cuando los valores de la matriz principal, por lo menos hay un verdadero y un falso. ¿Listo? Y lo que en algunos casos nos cuesta recordar más, que son las leyes del álgebra proposicional. Bien, en el primer caso tenemos la ley de la doble negación, ¿no? Si niego 2 veces una afirmación, pues al final obtengo una afirmación. La idempotencia, la conmutativa, la asociativa. La conmutativa, pues, consiste en el cambio de lugar, ¿no? La asociativa, bueno, como el mismo nombre lo explica, implica el juntar, asociar de diferentes formas. En este caso, las 2 primeras proposiciones, al costado vemos que solo se han agrupado las 2 últimas. La distributiva, mira cuando los conectores son opuestos, mira cómo es la distribución. La ley de Morgan, la negación de un conector es su opuesto. Por ejemplo, de la disyunción es la conjunción, y de la conjunción, pues también la disyunción, ¿no? La ley de la identidad, del complemento, de la absorción. Esta ley es la que vamos a utilizar en varios ejercicios de esta primera clase. Esta ley, la ley de la absorción. La ley del condicional, que también se usa bastante. Si tengo el condicional P, condicional Q, niego el antecedente o copio el consecuente. ¿Correcto? La contrarrecíproca, la ley del bicondicional y la disyunción fuerte, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las leyes del álgebra proposicional. Al final voy a compartirles las diapositivas para que no haya ningún problema, ¿ya? Muy bien. A ver. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Por favor, ustedes ya conocen mi forma de trabajo, así que si hay algo que no queda claro, por favor, levanta tu mano, ¿sí? Ahí tienes la opción de levantar la manito o lo que necesites, ¿sí? Bien, ahora lo que he elegido hacer es hacer el primer día de clase es la
semana número 1 de la Pre-San Marcos, ¿ya? En las diapositivas que voy a seguir compartiendo está la pregunta. La voy a copiar aquí en una pizarra pequeña y la vamos a desarrollar juntos, ¿ya? A ver. Vamos a continuar. Ajá. Aquí está. En este caso, pongamos en práctica lo aprendido o recordado, ¿no? Tenemos 5 expresiones, enunciados, afirmaciones. ¿Cuántas de ellas son proposiciones lógicas? Vamos a preguntar, ¿ya? Voy a activar su micrófono y ustedes van a responder. Si lo es, ¿por qué lo es? Y si no lo es, también la razón es lo que necesito. Por ejemplo, el primer enunciado es, cuidado te roben mi dinero. A ver, vamos a preguntar. A ver, Andrea, ¿qué dirías, hija? El primer enunciado, ¿es o no una proposición lógica? No, Miss, ¿Por qué no? porque está en duda, porque no es ni falso ni verdadero. Ahí está, ¿no? O sea, si veo una expresión entre signos de exclamación, no será una proposición lógica. Muy bien, hija. En el segundo enunciado, Angie. ¿Escuchamos, hija? Es una forma de asegurarme de que están atendiendo la clase. Si tienes dudas o prefieres que lo explique, lo voy a hacer, pero tienes que participar, tienes que activar tu audio y demostrarme que estás atendiendo, ¿sí? ¿Alison? Alison, estamos esperando tu respuesta. Pues, dime. Miss, ¿lo puede volver a explicar? Ya, Alison. Ya, a ver, dijimos que una proposición lógica es cuando puede ser verdadero o falso. Lo que se ve aquí en el segundo enunciado, que un binomio cuadrado es el cuadrado del primero más el doble por el segundo menos el cuadrado del segundo, esto es falso, ¿sí? Porque este signo no puede ser negativo. Entonces, al tener el valor falso, es una proposición lógica. Decimos que no es proposición cuando no es ni verdadero ni falso, como en el primer caso, cuando hay signos de exclamación. Entonces, la segunda tampoco es una proposición. La tercera, entendiendo lo explicado en la primera pregunta, tampoco sería una proposición lógica porque no se sabe si es verdadero o falso, ¿no? Y la cuarta, a ver, Betty, queremos escucharte. 4 y 9 son números primos entre sí. Sí, porque puede ser verdadero o falso. Muy bien, en ese caso es verdadero o falso, hija, recordando. No, No son primos entre sí. ¿Por qué? no tienen ningún divisor en común. Y el 4 no es. El 4 no es. Porque el 4 no es primo. Porque no tienen ningún divisor en común. Común, salvo la unidad. Cuando Ajá. solo tiene la unidad como divisor en común, sí son primos entre sí. Ah. Lo contrario, entonces, de lo que creías, ¿no? Entonces, cuando solo comparten la unidad como divisor común, son primos entre sí. En este caso, los divisores del 4, 1, 2, 4. Del 9, 1, 3, 9. El único divisor que se repite la unidad, entonces sí son primos entre sí. Este enunciado sería verdadero. Por lo tanto, como tiene un valor verdadero, es una proposición lógica. Y en el quinto caso, a ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Dónde está? ¿Qué dices, Marianela? ¿El quinto caso es o no una proposición lógica? No, no es una proposición. ¿Por qué, hija?
Porque no puedo decir si es verdadero o falso. Claro, depende del valor que toma X, ¿no? A eso se le llama enunciado abierto, pero no es una proposición. Entonces aquí la respuesta, ¿cuántos son proposiciones lógicas? 1. La cuarta es una proposición lógica verdadera y la segunda, ahí está. Entonces serían 2 proposiciones lógicas. Muy bien. Ahora, quiero avanzar. Ahora, en la número 2. Aquí sí voy a usar mi pizarrita, ¿ya? Voy a escribir la pregunta. A ver. ¿Quién puede leer la pregunta o enunciado, por favor? Vamos a ver nuevamente. Ajá. Emily, buenos días. Emily. Buenos días, Miss. Hola, hija. Tienes que desconectarte a tiempo, ¿ya? Profesora, Sí, profesora. estamos ya sobre la hora. Ya. Vamos a terminar esta clase y entramos a la siguiente. Listo, profesora. ¿Ya? Ya listo. Cortamos todos, ellos ya saben, y volvemos a entrar. Listo, profesora. Muy bien. Corte, Miss Nadia, córtele usted porque usted tiene el hospedador. Ya, profesora. Gracias.